las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Saludos a todos nuestros oyentes, esto es V Noticias Radio, hoy como siempre con toda la información de la Unidad para las Víctimas en todo el territorio nacional. Hoy estaremos en este programa Carlos García y quien les habla Santiago Santa Coloma. Hola Carlos, bienvenido. Hola Santiago, muchas gracias, un saludo también muy especial a nuestros oyentes que se conectan en nuestras redes sociales y que nos escuchan y nos escriben. A todos gracias y les recordamos que nuestros canales de atención para responder a sus solicitudes sobre ayuda humanitaria e indemnización son nuestra línea nacional 018.000 91 11 19 y en Bogotá al 426 11 11. Además, contamos con chat web, videollamada y el envío de mensajes de texto al código 87305 desde su celular. Así es, Carlos, porque muchos de ellos nos escriben y pues este canal de redes sociales es para divulgación de la información de la Unidad para las Víctimas. Los que usted acaba de mencionar son precisamente los canales oficiales para este tipo de solicitudes. Comenzamos, esto es V Noticias Radio. Atención, víctimas del conflicto. La Jurisdicción Especial para la Paz JEP invita a las personas que se consideren víctimas de retención ilegal por parte de las FARC-EP para que soliciten ser reconocidas como víctimas en el caso número 01. Para hacerlo, debe diligenciar el formulario Solicitud de Acreditación como Víctima dentro del caso número 01, disponible en la página web www.jep.gov.co y anexar los documentos de soporte indicados. También podrán acercarse a las instalaciones de la JEP, carrera séptima 6344 en Bogotá, o entregar el formulario a los enlaces territoriales y duplas psicojurídicas de la JEP los días 23 y 30 de julio. Y el 5 de agosto de 2019 en los centros regionales de atención a víctimas de Medellín, Villavicencio, Florencia, Cartagena, Ibagué, Neiva, Cúcuta, Pasto, Apartadó, Cali, Valledupar, Sincelejo, Popayán y Mocoa. Unidos por las víctimas. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, acudió a la sesión técnica al seguimiento a la sentencia 025 de 2004 de la Corte Constitucional para hablar de los avances en materia de reparación integral a víctimas de desplazamiento forzado. Esto dijo el director Ramón Rodríguez. El balance en esta audiencia, que es supremamente importante en el día de hoy, es hacer la evaluación a esta política pública que venimos desde la sentencia T025. Uno es la articulación que se tiene que dar desde, lo mencionaba el alcalde de San José del Guaviare, desde el territorio, desde las alcaldías, con las gobernaciones, con el gobierno nacional para garantizar la atención a la población víctima y víctima del desplazamiento forzado. Garantizar tanto en los procesos de prevención como en los procesos de atención que tenemos en estos momentos y reparación. Y reparación, hablábamos en esta audiencia de retornos y reubicaciones, cómo garantizar que los retornos y las reubicaciones sean efectivas, pero no podemos olvidar los tres principios, que es que exista voluntariedad por parte de las comunidades, que exista dignidad al lugar donde van a llegar y también que exista el componente de seguridad. Carlos, ¿y la Unidad para las Víctimas avanza en el proceso de reparación colectiva a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC? Pues mire, Santiago, esta semana se desarrolló la Asamblea General de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, con la participación del presidente de la República, Iván Duque, y el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez. La importancia es que se hizo todo el proceso con ellos de la reparación colectiva. Lo primero fue el reconocimiento a través del área de registro, posterior a eso, la construcción del plan de reparación colectiva, la implementación de todas las medidas que se tenían allí, y podemos decirles que fue lo que ellos solicitaron, lo que ellos construyeron y que hoy le estamos cumpliendo como gobierno nacional a través de la Unidad para las Víctimas. Hay que decir que la ANUC
fue incluida en el Registro Único de Víctimas el 7 de julio de 2015 y la unidad ha venido trabajando con esta asociación donde se han invertido 2.200 millones de pesos, los cuales han contribuido a fortalecer organizativamente al colectivo. El proceso de reparación colectiva con esta organización tiene un avance del 60%. Así es, Carlos. Otro sujeto de reparación colectiva que recibirá el apoyo y fortalecimiento de la Unidad para las Víctimas es Redepaz. Los detalles con Alejandro Márquez. La Unidad para las Víctimas aprobó el fortalecimiento para el sujeto de reparación colectiva Redepaz, que tiene incidencia en 400 municipios de todo Colombia y apoya líderes y lideresas sociales de todo el país, según Juanita Ibáñez, subdirectora de reparación colectiva. Para nosotros es extremadamente importante desde el programa de reparación colectiva y de la Unidad para las Víctimas cumplir con la implementación del plan de reparación colectiva de este sujeto. Por medio de esta resolución, de un monto de 428 millones de pesos, cumpliremos diferentes acciones y medidas del plan de reparación colectiva, avanzándolo en más de un 14%. Por su parte, Rafael Mesa, presidente colegiado de Redepaz, dijo que la decisión permite a su organización recuperar la incidencia en los territorios y fortalecer temas como inclusión y participación. Esta medida tiene varias acciones, entre ellas, digamos que el objetivo es la recuperación de la incidencia de Redepaz en los territorios. Tiene varias acciones, digamos que en términos de la participación y la inclusión. La primera acción es socializar una metodología a todos los integrantes de las regiones o representantes de las 9 regiones en donde tenemos incidencia. Para V Radio, desde Bogotá, informó Alejandro Márquez. V Noticias. Gracias, Alejandro, y en otras noticias les contamos que la Unidad de Gestión del Riesgo y la Unidad para las Víctimas trabajan para atender a los sobrevivientes del conflicto que hayan sido afectados tanto por el conflicto como por desastres naturales. La nota con Diana Rodríguez. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, y el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José González, decidieron articular los procesos de sus entidades e intercambiar información con el fin de mejorar la atención a quienes hayan padecido doble afectación, es decir, que son a la vez víctimas del conflicto armado y de desastres naturales. Para ello contarán con el apoyo de la agencia ECO de la Unión Europea. Así lo explicó Ramón Rodríguez. Las conclusiones en el día de hoy fue hacer un taller sobre todo el proyecto Esfera, cómo son los procesos de atención entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Unidad para las Víctimas, para poder encontrar esos puntos de articulación y poderle brindar la mejor atención a las víctimas, tanto de la violencia como de desastres naturales. Los directivos de las dos entidades también analizarán cómo atender mejor a los colombianos que sufren triple afectación, es decir, que además de haber sufrido daños por desastres naturales y por la violencia, ahora también son migrantes de Venezuela con familiares de ese país. Desde Bogotá informó Diana Rodríguez Rojas. Entre el 20 de agosto y el 10 de septiembre de 2019 se realizarán las elecciones de mesas municipales de participación de víctimas en todo el país. Organizaciones de víctimas estén atentas a la convocatoria de la personería de su municipio para elegir a sus representantes. Consulte más información en www.unidadvictimas.gov.co. Unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Comenzamos nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Vamos al eje cafetero con Edwin Herrera, quien nos cuenta sobre la jornada de seguimiento al proceso de restitución de tierras en Samaná, Caldas. Adelante, Edwin. La Unidad para las Víctimas participó hoy de la jornada de seguimiento a las acciones que dicta la sentencia del Juzgado de Restitución de Tierras en favor de las familias víctimas del Congal en Samaná, Caldas. Al respecto nos habla la jueza Beatriz Bermúdez. Todas las familias ya quedaron absolutamente restituidas, unos por compensación y los otros de manera material, pero ya cumplimos con las 17 familias. Adicional a esto, los proyectos productivos están casi que al 100%. La unidad de víctimas se compromete con nosotros a tratar de priorizar y organizar todo el tema. La gobernación también promete a la comunidad todo lo que tiene que ver con el tema del centro poblado, las construcciones. Laura Caterine Moreno, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el eje cafetero, se comprometió a todo lo que tiene que ver con seguir avanzando en el proceso de documentación de las 17 familias que dicta la sentencia del Juzgado de Restitución de Tierras y desde luego adelantar también todo lo que tiene que ver con el proceso de la reparación colectiva. Debemos seguir avanzando, cerrar los procesos de documentación para poder iniciar las priorizaciones.
Asimismo, debemos verificar y adelantar el proceso de reparación colectiva. José Echeverry y Wilson Betancourt son víctimas que han salido beneficiadas con esta sentencia que ha dictado el juzgado de tierras del municipio de Pereira y que nos hablan acerca de las conclusiones de la reunión en el Congal. José Echeverry y Wilson Betancourt son víctimas que han salido beneficiadas con esta sentencia que ha dictado el juzgado de tierras del municipio de Pereira y que nos hablan acerca de las conclusiones de la reunión en el Congal. Hoy sacamos conclusiones muy efectivas, como lo es la de la titulación de los predios, muy importante, como lo es lo del acueducto alcantarillado. Compromisos ya muy serios y muy a fondo, muy de verdad. Hoy digo yo que hemos dado pasos muy importantes. Yo de toda la audiencia me vengo con buenas noticias, pero llega uno acá y se está sus 2 meses para volver a traerle las buenas noticias. Espero que ahorita con esta venida hoy pues sí agilicen lo que hay que hacer aquí y se den por terminadas las obras que necesitamos. Para el noticiero de la Unidad para las Víctimas informó Edwin Herrera Bartoló desde el Eje Cafetero. Y del Eje Cafetero vamos al Guaviare, donde la Mesa de Participación Departamental presentó rendición de cuentas. Saludamos a Edith Agudelo. Adelante, Edith. Saludo especial a todos nuestros oyentes que están en sintonía para actualizarse sobre los avances en atención y reparación integral a las víctimas. Desde el Guaviare les contamos que la Mesa Departamental de Víctimas presentó su informe de gestión 2017-2019. Por su parte, el director territorial para Meta y Llanos Orientales de la Unidad para las Víctimas, Carlos Arturo Pardo Alezones, nos contó cuál es la importancia de este escenario. Tuvimos la oportunidad de acompañar a la Mesa de Víctimas del Departamento del Guaviare en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. Para nosotros es satisfactorio ver cómo una mesa es muy activa y dinámica y que tiene un liderazgo bastante importante en las comunidades de víctimas, tanto en las asociaciones y organizaciones en el mismo departamento. Pudieron demostrar cuáles fueron esas acciones y actividades relevantes que de verdad desbordan cualquier ejercicio que haya realizado alguna mesa de trabajo en el departamento del Meta y los Llanos Orientales. Las mesas de víctimas hacen parte de los espacios que el Estado ofrece a la población para garantizar la incidencia en las políticas que los afectan y son también los espacios institucionales de representación de la población afectada por el conflicto para la interlocución con el Estado en todos los niveles territoriales. Desde la Territorial Meta y Llanos Orientales, informó Edith Agudelo. Gracias, Edith. Y la Unidad para las Víctimas formó parte de la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en Itzmina, Chocó. Saludamos a Marta Esteves y a Yacer Danilo Perea, quienes nos cuentan los detalles. Saludos, compañeros. Santiago, estamos desde Izmina, en el departamento del Chocó, en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, donde 80 entidades del Estado hacen presencia y muestran su oferta institucional. Estoy con Yacer Perea, periodista de la Unidad para las Víctimas en la Territorial Chocó. Yacer, bienvenido. Muchas gracias, Marta. Un saludo muy especial a Santiago y a todos los compañeros de la mesa. Pues así como usted lo dijo, estamos en Izmina, estamos en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, donde la unidad hizo presencia, donde estuvimos con 15 orientadores, en los cuales atendimos a una población bastante numerosa, donde se le orientó, donde se hizo una orientación integral, actualización de novedades, atención a jóvenes para definir su situación militar, y también todo el tema de registro único de víctimas. Por eso la directora territorial hizo un balance muy positivo acerca de la feria. Un balance muy positivo para la unidad. Hoy, con 15 orientadores, pudimos hacer una atención prioritaria e inmediata a más de 400 personas en el municipio de Izmina en esta feria de servicio y de atención al ciudadano. Nos vamos y nos llena de mucho regocijo decirle a las víctimas les estamos cumpliendo y aquí estamos para darles orientación, acompañamiento y asistencia en el tema de las reparaciones y ayudas administrativas. Santiago, de esta manera la Unidad para las Víctimas acompaña a todos los sobrevivientes del conflicto y le brinda información a la ciudadanía. Un abrazo para usted y todos allá en la mesa. Y en el departamento del Huila, la unidad trabaja con diferentes entidades en el Observatorio de Derechos Humanos para el manejo de datos e información. Los detalles
con Julie Urquina. La Red Nacional de Observatorios de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario RODI Nodo Huila es la única con presencia en el sur del país. Está conformada por el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia OBSUR, los observatorios de la Policía Nacional, el Ejército, la Alcaldía de Neiva, Gobernación del Huila y la Fiscalía General de la Nación. La Unidad para las Víctimas es la entidad coordinadora de la RODI y la articuladora de la Red Nacional de Información. En esta ocasión, la unidad propició para estas organizaciones la formación en herramientas informáticas y datos abiertos con el apoyo del Ministerio de las TIC y el DANE. Los datos abiertos hacen referencia a aquella información que estuvo bajo custodia de las entidades públicas y hoy está dispuesta a la ciudadanía de forma libre y sin restricciones en el marco de la Ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información pública y a la política de gobierno digital, que entre otros aspectos pretende el uso y aprovechamiento de las TIC para mejorar la provisión de servicios digitales, la toma de decisiones basadas en datos y el empoderamiento de los ciudadanos en torno a la confianza digital. Ramiro Díaz Valle, articulador de la Red Nacional de Información Huila, se refirió a la actividad. La unidad de víctimas, como coordinadora de los observadores de derechos humanos y derecho internacional humanitario, ha venido haciendo esfuerzos para capacitarlos, para formarlos en el manejo de las diferentes herramientas de información que tiene la Presidencia de la República. Por tal razón, nos reunimos los observatorios de derechos humanos que hacen parte del nodo RODI Huila y fuimos capacitados y formados por una representante del Ministerio de las TIC y ella a su vez en enlace nacional nos capacitaron también con una representante del DANE. La idea ¿cuál es? Que todas las diferentes herramientas tecnológicas y todas las plataformas que de alguna manera son abiertas al público las conozcamos plenamente para el intercambio del flujo de información. Los funcionarios están de paso y los datos permanecen, mencionó Ana Carolina Escobar, delegada de Mintic. De ahí la importancia de hacer uso responsable de los mismos y brindar herramientas que permitan a los observatorios de derechos humanos y a las entidades poner a disposición de terceros información con propósito que garantice la transparencia exigida por la ley. Desde Neiva informó para V Noticias Julie Constanza Urquina Macías. Gracias a Julie. Y en Nariño, comunidades afro marcharon por la construcción de la memoria histórica de las víctimas. La nota con Natalie Bastidas. Así es, compañeros. La Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas programó en conjunto con los coordinadores municipales y el apoyo de la Gobernación de Nariño, la Defensoría del Pueblo y la Unidad, la conmemoración del Día de la Memoria y la solidaridad con las víctimas a través de actividades que resaltaran la importancia de construir juntos la memoria histórica a través del proyecto denominado Lo que la guerra no se llevó, nuestros saberes ancestrales. Carmen Olaya, coordinadora de la Mesa Departamental de Participación, señaló: Quisimos conmemorarlo en Tumaco por ser uno de los municipios más emblemáticos que el conflicto los ha azotado y la costa pacífica. Acá estamos reunidos todos los municipios de Nariño en una señal de unión y de pueblos indígenas y afro por la reconciliación y la paz, cuando nuestro proyecto se llama Lo que la guerra no se llevó, nuestros saberes ancestrales. Hoy vamos a compartir lo que somos, lo que sabemos hacer y lo que nunca nos podrán quitar, la alegría y la identidad como pueblos étnicos, afro e indígenas. Dentro de las actividades de la conmemoración se realizó una marcha por el municipio de Tumaco, reconociendo esta zona como uno de los municipios más golpeados por el conflicto armado, además de una actividad cultural que incluía compartir sus saberes a través de los productos de cada región, al son de la música y el baile. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalie Bastidas. Desde Antioquia, Juan Carlos Monroy nos cuenta sobre la entrega de libretas militares a jóvenes víctimas. Adelante, Juan Carlos. El joven Kevin Higuita tenía apenas 1 año cuando sufrió el asesinato de su padre en medio de la disputa violenta entre grupos armados ilegales en Bello. Por este doloroso caso, Kevin es una de las 105 víctimas que obtuvieron la libreta militar digital como parte de una medida de su reparación. Ya la libreta la tengo, gracias a Dios, ya se abren muchas oportunidades para trabajar, porque en muchas empresas le dicen a uno, es que sin libreta no te puedo dar el trabajo. Gracias a la articulación entre la Unidad para las Víctimas y el Ejército Nacional, jóvenes como Kevin tienen más oportunidades para construir un mejor futuro. Así lo explica el director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena. Gracias al convenio que tenemos establecido entre el Ejército Nacional y la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, hoy 105 jóvenes tuvieron la oportunidad de enrutar su proyecto de vida, porque son 105 jóvenes hoy que tienen su libreta militar, y eso lo vamos a articular con el proyecto de educación que tenemos a nivel nacional. Estos jóvenes hoy
tendrán la posibilidad de poder aplicar a estos cupos educativos técnica, tecnología y educación superior. En Antioquia son más de 6.000 las víctimas beneficiadas de la exención del servicio militar como una medida de su reparación. Desde la territorial de Antioquia, para V Radio informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Y en el Valle del Cauca, la Unidad para las Víctimas trabaja en la recuperación emocional de los sobrevivientes del conflicto. Saludamos a Luz Jenny Aguirre, quien nos cuenta los detalles. Adelante, Luz Jenny. Compañeros, los saludos de la ciudad de Cali para contarles que la Unidad para las Víctimas suscribió en esta ciudad un acuerdo con la corporación Activando la Conciencia del Amor, entidad sin ánimo de lucro que busca aportar desde su trabajo a la recuperación emocional de las víctimas del conflicto armado. Luz Adriana Toro, directora territorial de la unidad en el Valle, nos cuenta un poco de qué se trata. Bueno, es muy importante porque es un apoyo más a la reparación en el tema psicosocial a nuestras víctimas, es un apoyo más para nuestra población, sobre todo enfocada en el ser, como el nombre lo dice, de la fundación es la conciencia, todo a través de una metodología práctica y experimental. Es un apoyo importante que ellos también brindan a emprendimientos desde lo psicosocial. Es otra herramienta importante en la evolución de las personas con su entorno familiar. Esta corporación ha desarrollado técnicas y metodologías de trabajo con distintos tipos de grupos para potenciar sus capacidades, fortalecer su autoestima e impulsar su espíritu emprendedor, herramientas que quiere poner también al servicio de esta comunidad. Luis Fernando Quintero, representante de esta entidad, nos cuenta un poco de qué se trata esta metodología. Considero que estas experiencias de las víctimas son una oportunidad para que ellas mismas empiecen a tener una avidez en sus vacíos, en sus necesidades de crecimiento, en tantas dudas que nos van a permitir que se apropien de las herramientas que entregamos de manera holística para que las puedan implementar en su vida diaria. La Territorial Valle del Cauca tiene entre sus metas lograr el compromiso de distintas entidades, no solo públicas, sino privadas y sociales, para lograr sus aportes a la reparación integral de las víctimas, informó desde el Valle del Cauca Luz Jenny Aguirre. Y de esta manera terminamos V Noticias Radio con toda la información de la Unidad para las Víctimas. Gracias, Carlos. Gracias, Santiago, a usted y a todos los oyentes. Conozcan más noticias en www.unidadvictimas.gov.co. Hasta la próxima semana. Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.